Ya está en la línea Marcela Villalobos, ella es presidenta de Amnistía Internacional México. Esto es El Rollo de... En Así las Cosas Jalisco AM, este es El Rollo de... Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional, qué gusto tenerte en el programa este día. ¿Cómo estás? Parece que no está. ¿No está Marcela por ahí? No. Bueno, estamos reconectando porque parece que hay algún problema. Pero bueno, decíamos que Marcela es presidenta de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es una organización que durante muchísimos años ha estado en la vigilancia de los derechos humanos. Marcela, buenos días. Hola, buenos días. Gusto saludarles a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias, Marcela, por estar con nosotros esta mañana. Y a ver, cuando vemos algo como lo que pasó en Nuevo Laredo, donde no solo hay este ataque impune hasta ahora a los jóvenes, sino manipulación de la escena del crimen por parte de los propios miembros del ejército, ¿de qué estamos hablando en términos de derechos humanos? Claro que sí. Bueno, nosotras hemos llamado, primero decir pues claro que me sumo a las condolencias a los familiares de estos jóvenes que fallecieron por el uso de la fuerza letal por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y comentar que también, de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos, pues el empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso, porque justo hay principios como el principio de proporcionalidad, de legitimidad, de legalidad, etcétera, que se deben de seguir en estos casos, y que desafortunadamente, bueno, no son hechos aislados. Lo hemos visto en otras ocasiones con Heidi, por ejemplo, la niña también que falleció en Nuevo Laredo por estas balas por parte del ejército, el estudiante de Guanajuato, que también fue un poco similar, digamos, a otros casos que hemos visto, que también hemos documentado desde Amnistía Internacional, como Jorge y Javier, que fueron asesinados por el ejército en Nuevo León. Bueno, ya en el sexenio de Felipe Calderón, pero estas situaciones vienen ocurriendo desde los últimos 16 años de la profundización de la militarización de la seguridad pública, y lo que nosotras desde Amnistía hemos llamado, pues hemos hecho un llamado a las autoridades para exigir justamente la reparación del daño, y entre esta reparación incluye, por supuesto, el retiro de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, el retiro a los cuarteles de manera gradual, progresiva, pero de manera también inmediata, porque pues ya vimos que esta estrategia no solo no ha funcionado, sino que ha incrementado la violencia, las violaciones de derechos humanos, las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército. En otros casos ha habido justicia, es decir, se puede considerar justicia lo que ha pasado, lo que pasó en Tlatlaya, hubo alguien que respondiera por eso, lo que pasó, decíamos ayer, en Tanuato. Tú recuerdas este caso de los dos jóvenes del TEC de Monterrey asesinados también brutalmente por un error, entre comillas, del Ejército Nacional. ¿Qué ha pasado con esos? Sí, bueno, no, lo que hemos visto es que no hay lo que podríamos pensar como justicia, digamos, desde el ámbito penal, pues difícilmente se llega a eso. En nuestro país, pues ya sabemos que la impunidad es del 95%, pero cuando se trata de actos que comete el ejército, pues ese porcentaje aumenta. Si bien cuando se trata de violaciones de derechos humanos, las Fuerzas Armadas tienen que ser juzgadas por el Fuero Civil, pues lo que vemos es que realmente eso no sucede. Al final, pues lo vimos en otros casos, las investigaciones, no necesariamente las líneas, digamos, de una carpeta por parte del Fuero Militar las abre un Fuero Militar, pero sí es importante decir que al final los oficios o investigaciones internas pues se siguen haciendo por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces hemos reiterado en múltiples ocasiones también que son un órgano opaco que no rinde cuentas. Entonces, entre estas y otras acciones como justamente el abuso en el uso de la fuerza, pues es lo que nos lleva a reiterar estas recomendaciones que hemos hecho desde hace muchos años, en que pues se protegen los derechos humanos y se retire a las Fuerzas Armadas de las calles.
Marcela, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Augusto Chacón. Das en un punto clave. Bueno, antes de que se aprobaran estas leyes que pintan de verde olivo la seguridad pública en el país, se dijo muchas veces que no hay evidencias de que sirvan para justamente contener lo que dice el presidente que van a contener. Pero, ¿cuáles son las experiencias para regresarlos a los cuarteles? Porque desde acá parece una fatalidad, es decir, ya están ahí y difícilmente los vamos a regresar. ¿Hay alguna estrategia? ¿Se hace de alguna manera? Gracias, Augusto. Y sí, fíjate que nosotras hemos recomendado en múltiples ocasiones y de hecho estamos preparando información también para hacer recomendaciones mucho más puntuales, pero desde varias organizaciones de la sociedad civil se han presentado diversos ejemplos de situaciones que han funcionado. Es un error pensar que únicamente con el uso de la fuerza vamos a solucionar un problema de magnitudes estructurales, además de macrocriminalidad que vivimos en el país y que, como ya decía, pues esta estrategia también impulsada pues mucho desde Estados Unidos por la famosa guerra contra las drogas, ¿no? Pues no ha sido, digamos que la captura de capos lo único que ha hecho es más bien fragmentar, diversificar y aumentar grupos criminales en lugar de trabajar en una estrategia, por ejemplo, de enfoque de drogas desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Entonces, las soluciones hay diversas, tendrían que ser, por supuesto, también consideradas políticas estructurales de largo plazo que puedan atender a las violencias, pero pues evidentemente para eso se necesita voluntad política y se necesitan estrategias que trasciendan administraciones públicas, no solo de gobiernos locales, sino también del federal, por supuesto. Entonces sabemos que es muy difícil hablar del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad por la popularidad que tienen. Sin embargo, la evidencia muestra que las tareas que siguen realizando, que han venido realizando en los últimos años, pues no funciona. Así es. Marcela, ¿qué tal? Alejandro Sierra, gracias por estar acá con nosotros. A ver, dentro de lo que nos platicas ahorita es que se está haciendo de alguna otra forma estos informes, o a lo mejor la palabra no es la adecuada, esta presión hacia las autoridades para que esto de alguna otra forma se minimice. Pero ¿no sería interesante que la propia sociedad civil, que hoy está mucho más participativa y que de alguna otra forma es la que está afectada con estas decisiones que ha tomado este gobierno, los otros y la militarización, que supieran cuáles son las acciones que están haciendo Amnistía, que de alguna otra forma nos pudiéramos subir, apoyarlos? ¿Dónde podemos ver este tipo de campañas, o si existe una campaña como tal a la sociedad civil de información? Claro que sí, Alejandro. Sí, bueno, nosotras ya tenemos tiempo trabajando estas campañas y con gusto, bueno, en nuestra página pueden encontrar información, pero también, por ejemplo, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que justo documentó el tema de Tlatlaya, México Unido contra la Delincuencia, en fin, hay varias organizaciones que han presentado informes específicos, por ejemplo, sobre el gasto, o más bien el dinero que han adquirido las Fuerzas Armadas, o incluso las funciones. No es solo ya la seguridad pública, ya les dieron real y literal, o sea, las leyes que les han dado más funciones y más poder tienen que ver con el apropiarse, digamos, ya del espacio aéreo, de las calles, de las fronteras del mar. En fin, han sido más de 200 funciones que le han dado a las Fuerzas Armadas y es una de las secretarías con más recursos, solo poco después de la Secretaría de Educación Pública y otras dos secretarías. Es impresionante el dinero que tienen las Fuerzas Armadas y que, por supuesto, que ese dinero que se le dan a las Fuerzas Armadas, pues se quita de otros programas sociales, de otras secretarías que, por supuesto, tienen facultades, digamos, o podrían aplicar otro tipo de políticas justamente para hacer prevención. Entonces, invitarles a revisar estos informes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y pronto pues también desde Amnistía Internacional con un reporte que presentaremos, pero bueno, al final ahí está la evidencia y seguir insistiendo también a la Corte que ahora que va a discutir sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas sobre las distintas leyes aprobadas, en particular esta que pasa a la Guardia Nacional a Sedena de una forma totalmente burda e inconstitucional, pues que defienda la Constitución, por supuesto, y también que lo haga con apego a derechos humanos.
Muchas gracias, Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México. Te mandamos un abrazo y estaremos dándole seguimiento a lo que ustedes vayan pronunciando respecto no solo a este caso, sino también de otros. Gracias, Marcela. Gracias a ustedes, un abrazo. Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México, y pues sí, hay que tener mucho, como decíamos hace un momento, hay que echarle un ojo muy, muy particular a lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, porque ahorita a lo mejor no lo notamos, pero de repente vamos a estar subsumidos por las Fuerzas Armadas en todos los rincones, en todos los movimientos que tengamos en este país, para pasar una aduana, para subirte a un avión, para viajar, etc. Pasar una carretera, claro. Y esto tiene que ver con el minimalismo de la Cuarta Transformación. En realidad, la Constitución de la República ya se redujo a 2 artículos. Artículo primero, de aplicación para toda la República Mexicana y los territorios allende la República Mexicana. No me vengan con que la ley es la ley. Artículo segundo, no me vengan tampoco con que los derechos humanos son los derechos humanos. Sí. Los derechos humanos son los que nosotros decimos que son los derechos humanos, en el momento que nosotros decimos que son los derechos humanos. Y cualquier cosa con mi amiga, la señora Piedra.